En el siguiente vídeo vamos a aprender a resolver problemas de rentabilidades. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos un problema de rentabilidades es detectar qué datos pertenecen al balance de situación y qué datos pertenecen a la cuenta de resultados. Porque la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera relacionan los datos del balance de situación y de la cuenta de resultados de la siguiente manera. La rentabilidad económica es el beneficio de explotación o el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo total. Y la rentabilidad financiera es el beneficio final o beneficio neto entre los recursos propios o el patrimonio neto. Bien, una vez que vemos que tenemos datos del balance y tenemos claro qué datos del balance nos han dado y tenemos claro qué datos de la cuenta de resultados nos han dado, podemos empezar a hacer el problema. Tenemos que tener además claro que dentro del balance la ecuación fundamental del patrimonio nos dice que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Y además tenemos que tener claro que el beneficio antes de intereses e impuestos son los ingresos por las actividades de la empresa, los ingresos de explotación, los ingresos de las actividades a lo que se dedique la empresa, menos los gastos de llevar esas actividades, los gastos de explotación. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Siempre tenemos que poner lo siguiente, que son los pasos para calcular, partiendo del beneficio antes de intereses e impuestos, calcular el beneficio neto o, partiendo de cualquier punto intermedio, calcular el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo. Nosotros lo vamos a hacer en la dirección, partiendo del beneficio antes de intereses e impuestos, vamos a calcular el beneficio neto. Bien, como hemos dicho, el beneficio antes de intereses e impuestos son los ingresos de explotación, los ingresos de las actividades de la empresa, los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. Me pueden dar el resultado ya restado, me pueden dar el beneficio antes de intereses e impuestos. En segundo lugar, nos piden que quitemos la primera I, es decir, la I de intereses. ¿Qué son los intereses? Los intereses es lo que se paga por financiarnos. Entonces, ¿qué estamos pagando por financiarnos? Estamos pagando gastos financieros, por lo cual los intereses también se conocen como gastos financieros. ¿Y por qué pagamos intereses? Pues pagamos intereses porque hemos pedido financiación a alguien y se la tenemos que devolver, pues más un tipo de interés, es decir, es un gasto de financiarnos ajenamente, con lo cual intereses solamente hay si hay pasivo. Y los intereses son normalmente un porcentaje del pasivo, con lo cual pues en los problemas nos van a dar el tipo de interés o nos van a dar que los gastos financieros son del 3% o nos dan la cantidad directamente. Pero para calcular la cantidad, si nos dan un porcentaje, lo que hay que hacer es el tipo de interés que nos den por el pasivo. Y eso nos va a dar los intereses que vamos a pagar. Una vez que tenemos los intereses, vamos a quitar la I de beneficio antes de intereses e impuestos, con lo cual tendremos el beneficio antes de impuestos, que será el beneficio antes de intereses e impuestos menos los intereses. Una vez yo tengo el beneficio antes de impuestos, como la propia palabra indica, hay que quitar la I de impuestos. Entonces, para quitar la I de impuestos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a calcular cuántos impuestos tiene que pagar la empresa por haber ganado dinero, por haber hecho un beneficio. Normalmente es el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Y el impuesto de sociedades nos van a dar un tipo impositivo. Y si nos dan la cantidad, pues no hay que hacer nada. El tipo impositivo, ¿y qué tenemos que hacer? El tipo impositivo, ¿sobre quién recae ese tipo impositivo? Ese porcentaje del 25%, del 15% o del 20%, dependiendo de las condiciones de la empresa y del tipo de empresa. Pues recae sobre el beneficio antes de impuestos, con lo cual los impuestos se calculan como el tipo impositivo por el beneficio antes de impuestos.
Y finalmente, el beneficio neto es el beneficio antes de impuestos menos los impuestos. ¿Que me dan algún paso intermedio? Lo ideal es partir, si no conozco el beneficio antes de intereses e impuestos, porque no tengo los ingresos de explotación ni los gastos, y puedo calcular algún dato inferior, por ejemplo el beneficio neto o el beneficio antes de impuestos, porque me lo dan, pues lo ideal será pues llamar al beneficio antes de impuestos, intereses, X e ir bajando. ¿De acuerdo? Luego veremos algún ejercicio donde se hace. Una vez que tenemos esto, pues ya simplemente es aplicar las fórmulas. La rentabilidad económica es el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo por 100, y lo que significa es qué retorno estamos obteniendo de nuestras inversiones, cuál es el retorno de cómo de bien lo estamos haciendo las operaciones, es decir, con las inversiones que tenemos disponibles, qué beneficio estamos obteniendo. Con lo cual, la forma de interpretarlo sería que por cada 100 euros invertidos se obtiene un beneficio operativo de las actividades de la empresa, de explotación, de la rentabilidad económica que nos haya dado euros, ¿vale? Y la rentabilidad financiera es el beneficio neto que hemos calculado anteriormente, es decir, el beneficio final entre los recursos propios, el patrimonio neto, y por 100. Y la forma de interpretarlo sería el retorno para el accionista, sería el retorno del capital propio, el retorno de los recursos propios. Es decir, ¿realmente me está beneficiando tener endeudamiento? Porque yo puedo afrontar inversiones que si yo no hubiera acudido al endeudamiento quizás no podría haber hecho. Entonces, a lo mejor haber acudido a ese tipo de financiación ajena ha sido favorable para la empresa. Y además, el accionista lo que quiere ver es el rendimiento final, es decir, el rendimiento que al final o bien se queda en la empresa en forma de reservas o bien pueden repartir entre los socios en forma de dividendo. Con lo cual, la rentabilidad financiera se interpreta por cada 100 euros aportados por la empresa o de recursos propios, se obtiene un beneficio final, es decir, sin intereses y sin impuestos, de lo que nos dé la rentabilidad financiera euros.